Bueno chicos, entonces continuando con la resolución del taller número 27, vamos a resolver el último ejercicio, que era el número 5, que nos preguntaban si esta función definida acá se comportaba de esta manera para dichos intervalos, si era verdad eso. Entonces vamos a verificar si qué ocurre con esto. Entonces tenemos que ver qué está sucediendo con este valor absoluto de aquí. Entonces, acuérdense que el valor absoluto, ¿cómo se define? Varía para cuando la expresión de adentro es mayor a 0, mayor o igual a 0, y cuando es menor a 0. ¿Sí? Eso vamos a ver entonces. Eso vamos a analizar. Entonces tenemos que analizar la expresión seno de 2x por coseno de x menos 2 seno de x coseno de 2x. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede con esa expresión. Entonces queremos ver cuándo es mayor a 0 y cuándo es mayor o igual a 0 y cuándo es menor a 0. Entonces, para poder analizar esto, como vimos en la solución de las ecuaciones, tenemos que trabajar esta expresión para poder analizarla. Ojalá dejarla en términos de una sola función trigonométrica. ¿Sí? Entonces vamos a ver si podemos hacer eso. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el ángulo doble aquí para el seno y ángulo doble para el coseno. Entonces vamos a aplicar esas propiedades, o sea, esas identidades, las que conocemos para estos valores. Entonces recordemos que el seno de 2x es 2 por seno de x por coseno de x, y ahí nos quedaría este coseno de x que se estaba multiplicando inicialmente, ¿cierto? Luego aquí tenemos menos 2 seno de x, y eso está multiplicado por ¿qué? ¿Qué era el coseno de 2x? Es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Sí? Eso no hay que olvidarlo, esas identidades son esenciales. Entonces recordemos para que no se nos pierda de vista. Entonces, este seno de 2x lo reescribimos aquí, y este coseno de 2x lo reescribimos aquí, para que no se nos pierda la correspondencia. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Entonces, si multiplicamos acá, nos queda 2 por seno de x por coseno cuadrado de x, porque coseno por coseno, coseno cuadrado, ¿cierto? Menos 2 seno de x por coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Ya. Entonces, ¿de qué nos vamos a dar cuenta aquí? Si se dan cuenta, no voy a multiplicar este término hacia adentro. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque aquí ya tengo un factor común. 2 seno de x, 2 seno de x. Entonces, siempre mi objetivo es mantenerme reducido, porque yo estoy buscando simplificar mi expresión, reducirla, no expandirla. Entonces, por eso no voy a, si yo ya tengo algo factorizado, multiplicado, no voy a expandirlo. A menos de que a lo mejor vea que me va a servir para algo, pero en este caso veo que tengo este factor común aquí. Entonces, voy a factorizar, no voy a expandir. Entonces, mi factor común es 2 por seno de x. ¿Factor común de qué? Entonces, para el primer término sería factor común de coseno cuadrado de x. Para el segundo término sería menos el paréntesis que estaba ahí, que era coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Cierto? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos coseno cuadrado menos coseno cuadrado, se nos irían. Y este menos, con este menos, nos quedaría más seno cuadrado. Entonces nos quedaría 2 seno de x, y adentro de ese paréntesis solo nos sobreviviría un seno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, ojo aquí. Vamos como a subdividir el trabajo. Si se dan cuenta, yo voy a tener que analizar cuándo esta expresión es mayor a 0. ¿Cierto? Entonces, si esa expresión es mayor a 0, se me define el valor absoluto de una forma, y si es menor a 0, se me define de otra forma. Entonces vamos a mirar acá estas expresiones de acá, para tratar de llegar a algo parecido. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, tengo 2 seno de x, 2 seno de x, y tengo 1 menos coseno cuadrado de x. Si yo miro y recuerdo las identidades trigonométricas, esta expresión de acá es igual a esa expresión, porque tengo 1 menos coseno cuadrado de x, y eso es igual a seno cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a dejar aquí marcado que esto es igual a 2 seno de x por 1 menos coseno cuadrado de x. Vamos a dejarlo guardado, y para tener en cuenta que esta expresión con la que estamos trabajando es igual a esta que está acá. ¿Sí? Para que no se nos pierda de cuenta. Pero no la vamos a seguir utilizando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver cuándo esta cosa, cuál era nuestro análisis principal. Queríamos ver cuándo esta expresión de acá adentro era mayor o igual a 0 o menor a 0. ¿Sí? Y ahora ya la logré factorizar casi por completo. Si yo sigo factorizando esto o resolviendo, tengo seno de x por seno cuadrado de x, me queda seno al cubo de x. ¿Cierto? Entonces tengo que esta expresión de acá adentro es equivalente a 2 por seno de x cubo. ¿Y qué queríamos analizar? Cuando era positiva y cuando era negativa. Entonces queremos analizar cuando 2 seno al cubo de x es mayor o igual a 0. Y por otra parte queremos analizar cuando 2 seno al cubo de x es menor a 0. ¿Sí? Entonces, como tengo esta multiplicación, el 2 es positivo. Entonces, algo positivo, ¿cuándo me va a dar positiva la multiplicación? Cuando esto también sea positivo. Entonces necesito que seno al cubo de x es mayor o igual a 0. O sea, positivo. Entonces, ¿cuándo un número al cubo es mayor o igual a 0? Cuando su raíz cúbica, en este caso sería seno de x,
es mayor o igual a 0. La base tiene que ser positiva para que la potencia elevada a 3 sea positiva. Porque si fuera negativa, como es un número impar, la potencia también lo sería. ¿Ya? Entonces necesitamos que seno de x sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces recordemos que el seno de x es la coordenada y. ¿Sí? Está representado por la coordenada y en la circunferencia unitaria. Entonces la coordenada y, ¿dónde es positiva? Por sobre el eje x. Por sobre el eje x, todos estos valores de acá son positivos. Podemos ver los valores. ¿Se dan cuenta? Positivo, positivo, positivo. Y acá abajo son negativos. Entonces, viéndolo angularmente, recuerden, entonces, ¿entre qué intervalo se mueven los valores positivos? Entre 0 y pi. ¿Se da cuenta? Si yo me muevo entre 0 y pi en la circunferencia unitaria, siempre la coordenada y, que es el seno, es positivo. Entonces, aquí es positivo, ¿cierto? Cuando me muevo desde el 0 hacia pi. Eso en una vuelta, pero si yo, acuérdense, si voy en la circunferencia, llego hasta pi, que es media vuelta, me sirve. Después, si sigo dando la vuelta, pasado pi, no me sirve. Pero si termino de dar la vuelta y empiezo una nueva, me vuelve a servir. Si termino aquí y vuelvo a comenzar una nueva, siguen siendo los senos positivos. Entonces, la misma idea que en las ecuaciones. O sea, me sirve entre 0 y pi y todas las vueltas que le sigan. Entonces, me sirve que el x pertenezca a dónde? Al intervalo que va desde el 0, cerrado porque me incluye el 0, ¿cierto? Hasta el 2pi, o sea, perdón, hasta pi. ¿Sí? Porque en pi me vuelve a dar 0, entonces ahí, acuérdense, me vuelve a dar 0, el seno, y entre medio son todos positivos, ¿sí? En una vuelta, pero le vamos a sumar 2kpi a estos límites para indicar que también me sirven todas las vueltas que le sigan. Entonces, vamos a agregarle el 2kpi que me indica esas dos vueltas. Entonces me va a quedar 0 y todas las vueltas que vuelvan al 0, ¿sí? Por eso 2kpi, porque si doy una vuelta entera, vuelvo al 0, y el pi y todas las vueltas que terminen en pi, o sea, 2kpi. ¿Sí? Pi y todas las vueltas que terminen en pi. ¿Sí? Porque ahí también es 0 y entre medio va a ser positivo. ¿Sí? Entonces el x tiene que pertenecer ¿a dónde? Al 2kpi, desde el 2kpi, y hasta qué cosa, inclusive para escribirlo más formal, podemos factorizar por pi, y eso nos quedaría 2k más 1, ¿cierto? O 1 más 2k, pero nos queda exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque aquí pi por 2k nos quedaría 2kpi, pi por 1, pi. Entonces ahí está escrito de una manera más formal. ¿Sí? Entonces me sirven todos los valores que se encuentren entre 0 y pi y las vueltas correspondientes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si el k valiera 2, por ejemplo, sería entre 4pi y 5pi. ¿Se da cuenta? Y entre 4pi y 5pi sigue siendo este intervalo. Porque mira, tenemos pi, 2pi, 3pi, ¿ve? 4pi. Aquí empieza el 4pi. ¿Y dónde está el 5pi? Acá. Entonces sigue siendo ese intervalo. ¿Se da cuenta? Pi, 2pi, otra media vuelta más. 3pi, aquí tenemos 3pi. 4pi acá. Y 5pi acá. Entonces cuando decimos que se mueve entre 4pi y 5pi, sigue siendo otra vez sobre el eje X. Entonces podemos corroborar que este intervalo que pusimos es cierto. Veamos ahora entonces cuándo es negativo. Entonces necesitamos que el seno al cubo de X sea menor a 0. ¿Sí? Porque como es una potencia de exponente impar, cuando la base es negativa, la potencia también lo es. ¿Sí? Entonces, seno de X tiene que ser menor a 0. Eso estamos buscando. Entonces, si nos damos cuenta, ahora es al revés. Entre 0 y pi no servía, ¿cierto? Pero ahora necesito que esté por debajo. ¿Cuándo empiezan los senos negativos? De aquí hacia acá. ¿Sí? Entonces, si esto es pi y esto es 2pi, ¿cierto? Entonces necesito que se mueva entre pi y 2pi. Entre pi y 2pi la cosa es negativa. ¿Sí? Entonces, el x tiene que pertenecer ¿a dónde? Del pi abierto, porque en pi es 0. ¿Ya? Y no me sirve que sea 0 porque mi desigualdad es estricta. Hasta el 2pi. ¿Cierto? Pero también todas las vueltas correspondientes. Entonces le vamos a agregar el famoso 2kpi. Entonces, pi más 2kpi, 2pi más 2kpi. ¿Sí? Incluso aquí si factorizamos para que se vea más bonito, más formal, nos va a quedar pi factor de 2k más 1, ¿cierto? Y aquí, ¿cuánto nos quedaría? 2pi por k más 1, ¿cierto? También abierto. Y podemos también corroborarlo. Por ejemplo, para k igual a 2, otra vez vamos a ver con el 2,
nos quedaría 5pi, ¿cierto? 5pi, y acá nos quedaría 2 más 1, 3, sería 6pi, entre 5pi y 6pi, ¿cierto? 5pi y 6pi. Entonces habíamos visto que el 5pi estaba acá. Sí, incluso podemos generalizar que los pis impares van a estar acá y los pis pares van a estar acá. 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Entonces aquí está 5pi y aquí estaría 6pi. Entonces entre 5pi y 6pi estamos diciendo que el seno es negativo. Y podemos verlo porque nos queda justo por debajo del eje y. Entonces esta notación que escribimos está bien. Entonces, verifiquemos. ¿Es cierta entonces esta definición de la función? Entonces, según lo que acabamos de encontrar, ¿qué vimos nosotros? Que esta expresión de acá era mayor a 0 cuando el x pertenece a este intervalo. Y vimos que era menor a 0 cuando pertenece a este intervalo aquí. Entonces, el valor absoluto de esa expresión, que nosotros, la inicial, seno de 2x, ¿sí? Por coseno de x, menos 2 por el seno de x por coseno de 2x, ¿cierto? Ese es nuestro valor absoluto. Entonces nosotros ya sabemos cómo se comporta este valor absoluto porque analizamos cuándo es mayor a 0 y cuándo es menor a 0, ¿sí? Entonces, esto va a ser la misma expresión de acá adentro cuando es positiva, ¿sí? Pero nosotros vimos que esa misma expresión de acá adentro la podíamos escribir como esta de acá. Vamos a ocupar la de aquí para verificarlo en comparación con esta. Se dan cuenta que nosotros para resolver la ecuación llegamos al 2 seno al cubo, pero antes, justo un paso antes, llegamos que también era igual a esto, ¿sí? Entonces la dejamos guardado porque así podemos compararla con la función que nos están entregando, ¿sí? Entonces, efectivamente se define por esa misma expresión, que es 2 seno de x, 2 seno de x, ¿cierto? Por 1 menos coseno cuadrado de x. O sea, es exactamente igual a esa cuando es positiva, ¿cierto? Y cuando es positiva, cuando el x pertenece al 2kpi, cuando el x pertenece del 2kpi hasta el pi por 2k más 1, ¿sí? Pi por 2k más 1. Pi por 2k más 1. Entonces, en ese intervalo, pues entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia? Que aquí nos dice entre 0 y pi. Entonces, nosotros inicialmente también habíamos llegado a que 0 y pi era donde era positivo, pero después nos dimos cuenta que también nos servían todas las demás vueltas. Entonces, si estuviéramos viendo solamente los ángulos que están entre 0 y 2pi, es decir, los ángulos que se ven como en la primera vuelta nomás, como solo cuando yo recorro la circunferencia completa por una vez, si ahí terminara mi análisis, mi dominio, claro, efectivamente estaría entre 0 y pi, pero nunca nos dieron esa condición, nunca nos dijeron que el dominio era ese, ¿ya? Entonces, si bien esto no es falso, ¿sí? Pero solo me lo están dando para cuando estoy trabajando en ángulos entre 0 y 2pi, ¿sí? Entonces, esto efectivamente entre 0 y pi me da esta expresión de acá, ¿sí? Ven que la vimos acá, pero yo puedo generalizarlo. Pues no tiene por qué para ser entre ángulos entre 0 y 2pi. Puede ser en cualquier valor que se encuentre en este intervalo. Y análogamente para el segundo. Entonces, vimos que cuando el valor absoluto es negativo, o sea, cuando esta expresión es negativa, el valor absoluto es menos esta expresión. Entonces, vimos que esta expresión era lo de aquí. Entonces va a ser menos 2 seno de x por 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Sí? ¿Y dónde ocurre eso? Entonces vamos a escribirlo un poquito por acá abajo. Entonces eso pasa cuando el x pertenece a qué intervalo. El intervalo que va desde el pi por 2k más 1 hasta el 2pi por 2k más 1. ¿Se da cuenta? Abierto. Entonces la aseveración era cierta para ángulos entre 0 y 2pi, pero nosotros la generalizamos para ángulos infinitos, para los reales. Y bueno, eso, estudiantes, ojalá se haya entendido. Cualquier duda no debe consultarla por el navegador, por correo, por aquí a lo mejor en comentarios de YouTube, como se le haga más cómodo. Que estén muy bien.